Buenos días, queridos estudiantes de octavo básico. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo ya estoy de vuelta aquí con ustedes y para poder desarrollar su guía número 35, le preparé un video, ¿cierto?, de explicación, ¿ya? Entonces, quise hacer una síntesis de los relatos policiales porque, como todas las unidades que hemos estado desarrollando, todos tenían como un punto final, ¿verdad? La semana 12, semana 13 y la semana 14 no las ejecuté yo, así que lo más probable es que retroalimentemos de alguna forma ese material. Por el momento tiene este que lo va a ayudar a confeccionar su guía, a desarrollar su guía, perdón. Entonces, la guía número 35 comienza de esta manera. Este es el encabezado. Aquí evidentemente me falta el link porque el video lo estoy haciendo recién ahora. Pero una vez que usted reciba su guía, aquí va a estar ubicado el link. ¿Y por qué le muestro esto? Porque primero tenemos que tener claro el objetivo, que es leer y comprender diversos relatos policiales o de misterio y producir un cuento policial, ¿ya? Ambos objetivos considerados como prioritarios a la hora de trabajar, así que tanto el objetivo de comprensión como el de producción de texto, es decir, escribir un texto con todos los pasos que esto requiere, son los que se consideran como prioritarios hoy en día. Y esto se lo puedo explicar a usted porque obviamente ya tiene que estar más al tanto de su propio proceso eh, pedagógico y más sobre todo para los estudiantes que ya el próximo año tienen que estar en otro colegio. ¿Ya? Bien, yo le sugiero que previo o paralelo al desarrollo de su guía, revise esta explicación, porque ese es el objetivo, poder explicar un poco lo que tiene que hacer en la guía. Luego, como siempre, no es necesario que imprima este recurso, puede desarrollar la actividad en su cuaderno. Y finalmente, recordar que por dudas, consultas o dificultades puede comunicarse conmigo como lo hacen la gran mayoría. No olvide enviarme el desarrollo de su guía para retroalimentarlo, ¿ya? Bien, vamos inmediatamente a la revisión de la guía. El ítem 1 dice, lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 5. Aquí yo le puse el texto en miniatura, ¿ya? Pero es este, Error fatal de Frederick Brown. Usted lo va a leer detenidamente y sé que va a capturar mucho su atención porque es un relato policial, ¿ya? Entonces, una vez que lo lea va a tener que responder estas preguntas de comprensión lectora, ¿ya? Vamos a explicar una a una. ¿Por qué el encuentro menciona que Walter Baxter era un ávido lector de historias de crímenes y detectives? ¿Qué importancia tiene esto para la historia? ¿Con qué fin? ¿Con qué fin se explica esto para entender lo que sucede en la historia, el conflicto de la historia? ¿Ya? ¿Alguna relación tendrá que él sea aficionado a las lecturas de crímenes y detectives con lo que él hace? Y eso es lo que yo quiero que usted me responda. Luego, número 2, ¿qué motivó a Walter Baxter, a llevar a cabo el delito? Él tenía una motivación. ¿Cuál era? Si bien no lo dice implícitamente, sí lo dice implícitamente, pero cuesta reconocer que ese es el objetivo, que ese es su motivo en el fondo. Bien, 3. ¿Por qué el título del cuento es Error fatal? Y aquí tiene que explicar con ejemplos del texto. ¿Ya? Ojo ahí con esa respuesta completa, porque yo puedo responder, el título del cuento es Error fatal porque ocurrió un error. Pero ¿dónde está la explicación con los ejemplos? ¿Ya? No olvide, tiene dos fases esa pregunta. Seguimos entonces con la pregunta número 4, que dice, completa el esquema con los eventos del relato. Y aquí nos vamos a basar en este hecho que dice, la palanca abrió la ventana con facilidad y sin hacer ruido entró a la estancia. Aquí vamos a reconocer hechos como hecho y consecuencia. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia de los hechos? O la causa, perdón.
¿Cuál sería el hecho previo a que la palanca abrió la ventana con facilidad? ¿Y cuál sería la consecuencia, el hecho posterior? ¿Ya? Bien, luego, como siempre, no debemos olvidar el vocabulario, porque una estrategia para comprender mejor un texto es dilucidar, ¿cierto?, las palabras que usted no entiende. Entonces, extraiga dos palabras del texto anterior que hayan dificultado su comprensión y luego busque su significado. Y luego cree una oración breve con cada una de ellas. Entonces aquí usted va a escribir la palabra, aquí va a escribir una breve definición y finalmente una oración, ¿ya? Este cuadrito es un poquito más complejo porque nos pide, una vez comprendida esa palabra, qué es lo que significa, la tengo que utilizar en su contexto, ¿ya? No necesariamente en el contexto del relato policial, sino que una oración en la que se explique su significado. Bien. Como segundo ítem dice, lee atentamente el texto número 2 y responde las preguntas 6 a 10. Y lo mismo, aquí está el texto número 2 que se llama La Casa Encantada. Si bien no es un relato policial como tal, es un relato de misterio, ¿ya? Que a mí particularmente me gustó mucho. Yo sé que a usted también le va a gustar porque se parece mucho a lo que hicimos el año pasado, ¿ya? Y se me ocurrió algo, yo necesito recuperar algunos de esos relatos porque se me ocurre que yo los puedo usar para mis clases. Ahí habían algunos que estaban buenísimos, recuerdo muchos. Así que si encuentra su relato de misterio del año pasado, yo se lo recibo feliz, ¿ya? Con derechos de autor y todo. Bien, La Casa Encantada, este es anónimo. Y también tenemos una comprensión lectora. Recuerden, desde ahora siempre vamos a dar énfasis a la comprensión lectora y a la escritura, a la producción de textos, ¿ya? Bien, ¿cuál de las siguientes hipótesis sobre la protagonista del cuento es correcta? Bueno, aquí ya se puede adelantar que hay una, una protagonista mujer y ojo ahí que una hipótesis es una idea. Entonces, ¿cuál de las ideas previas sobre la protagonista del cuento es correcta? Es más o menos como una explicación de la pregunta. 7. ¿Cuál de las siguientes oraciones contiene un recurso gramatical para indicar cuando ocurren los hechos? ¿Ya? Estuvimos trabajando mucho en lo que es el tiempo de la historia, el tiempo del relato y el tiempo de la narración. Y esta pregunta, si quieren, la dejamos stand-by, en pausa, digamos, porque se lo voy a explicar ahora, ¿ya? Recurso gramatical, lo vamos a anotar. Recurso gramatical, ¿ya? Ahora se lo explico, ¿sí? Bien, 8. ¿Qué se puede inferir de la precisión con la que la joven recordó los detalles de la casa? Estas preguntas, las tres preguntas son de una aplicación bien compleja, ¿ya? Porque ninguna es de una información explícita que esté escrita en el texto, sino que son preguntas que yo tengo que pensar en un nivel de complejidad mayor. Así que, ojo ahí, démosle una segunda vuelta a la pregunta, a eso voy. ¿Qué se puede inferir, qué se puede decir o incluso adivinar de la precisión con la que la joven recordó los detalles de la casa? Que quizás vivió en la casa, que le gustaba ese lugar, que la fiesta sería en esa casa o que el anciano vivía en ese lugar, ¿ya? Obviamente lo va a poder responder con mayor precisión cuando lea el texto. Seguimos entonces. Reconstruye la secuencia de acontecimientos desde el inicio hasta el desenlace y elabora un esquema semejante al de la página 102 del texto. Bien, hemos venido trabajando con la secuencia de hechos de los relatos policiales, ¿ya? Entonces aquí dice que se puede apoyar en la página 102 y adivine que le tengo la página 102. La página de 102 es esto, ¿ya? Y lo que quiere que hagamos, una vez explicado esto, vamos a poder responder la pregunta 7, ¿ya? Y lo que quiere está la primera parte. Dice la disposición temporal de los hechos.
¿Has leído cuentos o visto películas que comiencen en la mitad de la historia? Entonces, ¿qué recursos se usan para contar lo que pasó al principio? Los acontecimientos del cuento, ese es otro cuento, el regreso, no se presentan ordenados en la narración desde el inicio al desenlace, sino que el relato empieza en un acontecimiento intermedio. Observa la secuencia. Mire, a mí me resultó mejor de esta forma. Aquí está el esquema. Usted tiene que hacer un esquema similar a este en ese espacio designado, ¿ya? Que está en la guía. ¿Sabe a mí lo que me recuerda la disposición temporal de los hechos? A un videoclip de algún artista. Hay algunos, obviamente no todos, sobre todo los que cuentan una historia así como súper deep, súper profunda. ¿No ve que empiezan como desde el final? Muestran como lo que pasó en el escenario, en la escena, y luego empiezan a contar la historia desde el principio o incluso desde el medio y una cosa como bien rara. Ya, lo mismo pasa aquí. El orden de los hechos no necesariamente tiene que ser el mismo en la narración y en eso hemos estado trabajando últimamente. Por lo tanto, mire, este es el regreso, ¿ya? Lo vamos a leer, esto no está en la guía, es para explicar, ¿cierto?, el orden temporal de los hechos, ¿ya? Estos son los recursos léxicos y gramaticales que emplean los narradores para situar las acciones en el tiempo y relatar los hechos que han ocurrido antes, ¿ya? Entonces, escuche. Dice así, voy a ir marcando con el, ahí sí. Una noche salvaje, con viento y lluvia implacables, viento que tiraba del cabello y de la ropa con dedos, impetuosos y glaciales, lluvia que azotaba, empujaba y gemía, como ese gruñido que había sido acallado 2 años antes. ¿Ya? Cómo había gemido el viejo, sorprendido en el momento en que devolvía sus ganancias malavidas a su escondite. Atrapado, rodeado de su riqueza, que mostraba sus mentiras. El hombre, que regresaba a grandes zancadas a la sombría casa anudada entre los árboles, apretó los dientes y en un gesto de amenazadora y feroz resolución, en un gesto de amenazadora y feroz resolución. Hacía 2 años que esa riqueza permanecía allí, inútil, y sin embargo a salvo de miradas inquisitivas. Solo él, cuya mano lo había abatido, conocía el secreto del escondite y ahora que la sospecha se había desvanecido, podría regresar y buscar en paz el tesoro que le pertenecía por derecho. Oiga, déjeme volver a borrar todo. Ya. Podríamos haber ocupado ese, ¿o no? Sí, era mejor. Ya, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Ya. Borrar todo. Ya. Oiga, en esta parte, por ejemplo, Una noche salvaje, el narrador entrega referentes temporales para informar cuándo se desarrollan los hechos. El relato principal transcurre una noche salvaje, pero también relata una acción que había ocurrido 2 años antes, ¿verdad? Por ahí. Eh, perdón, todo lo que está en azul, ¿ya? Tiraba, gemía, azotaba, empujaba, había sido callado, había gemido, regresaba, apretó, había abatido, ¿ya? El narrador emplea distintos tiempos verbales para explicar el orden de los acontecimientos. Por ejemplo, formas como azotaba, gemía, que están en pretérito, que están en un pasado imperfecto, que son acciones que ocurrían constantemente, y apretó, es un hecho que sucedió solo una vez, apretó, que está en pretérito perfecto simple. Esas son las dos diferencias entre esos tiempos. El pretérito perfecto son acciones que sucedían constantemente en el pasado, y el pretérito perfecto simple también ocurre en el pasado, pero ocurren solo una vez, ¿ya?
estos dos tiempos verbales sirven para contar lo que pasaba esa noche salvaje, ¿ya? Porque ambos me indican que son acciones que ocurrieron en el pasado, en pretérito. Luego, como segundo punto, formas como había gemido, pretérito pluscuamperfecto, se refieren a acontecimientos anteriores a esa noche. ¿Ya? Ambas marcas textuales que tienen que ver con los tiempos verbales. ¿Ya? Aquí hay un verbo compuesto. ¿Ya? También en pasado, también en pretérito. Por acá, esa riqueza del escondite. Se utilizan recursos de correferencia para aludir a elementos o personajes relacionados con lo que pasó antes. ¿Ya? Entonces tenemos referentes temporales que nos dicen cuándo sucedieron los hechos. ¿Ya? Eh, Referentes al tiempo. ¿Sí? Luego tenemos tiempos verbales, que es la conjugación de los verbos en la que está escrito el relato. Y luego tenemos recursos de correferencia para aludir a elementos o personajes relacionados con lo que pasó. Esa riqueza se relaciona a que estaba escondida, ¿ya? Aquí lo mismo, el viejo tenía su riqueza en el escondite. Son recursos que están relacionados unos al otro. Siempre nosotros vemos que las joyas estaban escondidas, que la caja fuerte, que las personas que tenían muchas riquezas, son referentes de correferencia que, perdón, recursos de correferencia que se repiten, que son característicos de. Eso es, chicos, ¿ya? Entonces, mire, ahora se entiende esto. Dice, el hombre es sirviente del viejo. El hombre mata al viejo, oculta el botín y huye. 2 años después regresa por el botín. Y es aquí donde comienza esta historia. ¿Sí o no? Entonces, aquí comienza la narración. Aquí, recién. De esto nos damos cuenta después. ¿Sí? Aquí, cuando lo encuentra, el hombre tiene extrañas visiones y se desmaya. Y luego el hijo del viejo aparece para recuperar el dinero de su padre. Finalmente el hombre muere. ¿Ya? Este esquema, no este precisamente, pero uno similar, es el que usted tiene que hacer aquí. ¿Ya? Y lo que le acabo de explicar le va a servir para responder esta. Entonces, me gustó este. ¿Cuál de las siguientes oraciones contiene un recurso gramatical para indicar cuándo ocurren los hechos? Ya veamos entonces. Pucha, pero no la quiero adelantar. A ver ya. Espérame un momento, suplicó y echó a andar por el sendero. Ya. Ya no se sintió sorprendida cuando el caminito subió enroscándose. Ya. Por ahí no le veo nada. A la derecha del camino pavimentado estaba el sendero campesino de su sueño. Ya, y finalmente, pocas semanas más tarde, la joven se dirigía en automóvil a una fiesta de fin de semana. Hay dos. Ay, perdón, ya, no, no le voy a decir nada más. Pero en el fondo habían dos. Tiene que ver una que habla sobre, ya, eso se lo voy a soplar, sobre los referentes temporales, los recursos temporales. ¿Ya? Bien, voy a borrar todo. Seguimos. Pucha, ocupé tanto. Ya, aquí va a ser el. ¿Qué va a ser aquí? El esquema. Como el que le acabo de mostrar. Bueno, como ese. ¿Ya? Seguimos. Ya. Nuevamente vocabulario para este segundo texto. No voy a explicar mucho más porque ya lo expliqué la primera vez. Y luego tenemos
tenemos, la actividad número 3. Observa la imagen y completa las actividades para escribir un relato policial. Dice, la observamos muy poco. Ay, sí. Ya, esa imagen usted se va a basar para crear un breve relato policial. Así de breve como los que acaba de leer. Describe el ambiente del relato a partir de la imagen. Utiliza palabras que detallen olores, formas y sonidos para producir un efecto de miedo. Todo mal, Karina, todo mal. Ahí está. Bien, esa imagen, olores, sonidos, formas, estados, lo que usted quiera para describir. Y recuerde que para describir utilizamos adjetivos calificativos, ¿ya? Seguimos. Ya queda poco. Va a completar el siguiente esquema. ¿Cuál es el crimen de su cuento basado en la imagen? ¿Qué hace el detective en su cuento o microcuento? ¿Y cómo se resuelve el enigma? ¿Ya? Entonces aquí va a escribir cuál es el crimen, qué hace el detective y cómo resuelve el enigma. Y finalmente, aquí va a escribir su relato policial a partir de sus respuestas en las actividades 1 y 2. ¿Ya? La actividad número 2, usted entregó características del ambiente y en el número 2 ordenó algunos hechos y algunas acciones de sus personajes. Eso es planificar. Y ahora usted va a escribir su texto. Perdón. Aquí va a escribir su título y luego va a comenzar a escribir su relato. Ya, un mensajito de lo cual yo me di cuenta cuando estaba revisando sus trabajos. Recuerde que estuve un mes sin trabajar, por eso hay muchos que no he enviado. Ahora me estoy poniendo al día, le voy a enviar sus trabajos, pero lo que yo me he podido dar cuenta es que la ortografía, el cuidado de la ortografía está muy flojita, muy flojita. Y es algo que tiene solución. ¿Por qué? Antes de terminar, revise su ortografía. La tiene que revisar. Usted tiene que revisar su ortografía acentual, el uso de las tildes, ¿ya? Usted tiene que revisar su ortografía puntual, que es el uso de los signos de puntuación, las comas y los puntos. Y también tiene que revisar su ortografía literal, que es la forma en la que escribe las palabras. Si es con J, si es con G, si es con NV, MV, si es con H, si es sin H, si es con mayúscula. Oiga, de repente nos olvidamos que hay una regla tan básica para utilizar mayúscula, comenzando con los sustantivos propios. Luego, al iniciar cada párrafo, después de un punto seguido, después de un punto aparte. Esas son las reglas del uso de la mayúscula. Y luego va a leer y corregir las veces que sean necesarias su escrito, porque la producción de texto nos indica que tenemos que escribir un borrador. En este caso yo le pedí que escribiera el texto porque ya hizo mucho trabajo en esta guía, pero si la guía hubiese sido solo de producción de texto, yo le hubiese pedido un borrador y luego la versión final. Así que ojo ahí, ¿ya? Ya, terminamos. ¿Dudas? Consultas a mi correo. Ya, yo trato de responderle lo antes posible. Bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que le haya servido. Cuídese mucho y cualquier cosita me escribe. Que esté bien. Adiós, adiós.